Bueno, estamos simplemente pasando revista del encuentro del sábado pasado, que fue el sábado 27, si mal no recuerdo, dado que por un problema técnico de la plataforma, en realidad, bueno, no quedó registrado el encuentro, que estuvo muy bueno, la verdad que participó mucha gente. Muchos de los participantes y de las participantes hicieron preguntas, comentarios que fueron ricos, que fueron interesantes. Por eso nos pareció que estaba bueno hacer un pequeño punteo a modo de registro de lo que fue el sábado. Donde Claro, nosotros, porque hubo un problema técnico. sí, 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 No, normalmente los seminarios van a estar disponibles enteramente como los dos primeros que están disponibles por YouTube. exacto. Los dos primeros estaban disponibles, el siguiente va a estarlo también porque ya vamos a estar prevenidos. Esta vez se bajó la grabación como se hizo siempre, pero bajó un archivo vacío. ¿Sí? Bueno, Muy o fue bien. un boicot. Digamos. Para sentirnos importantes, vamos a decir que fue un boicot. Este, bueno, y el sábado pasado lo que hicimos fue recuperar algo de los encuentros, de los dos encuentros anteriores. Y fundamentalmente partimos de una inquietud que es muy frecuente y es de, bueno, la gente con la que compartimos cosas que se nos acerca y que nos dice, bueno, yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero involucrarme, quiero comprometerme, pero no sé dónde, no sé si lo que hago es hacer, digamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue que recuperando un poco los encuentros pasados, decíamos, bueno, hay el problema, digamos, digamos, de agotamiento de lo que fue el sujeto de la modernidad, que pudo ser la ciencia, que pudo ser la clase obrera, que pudo ser, incluso diría la empresa como la voz cantante del progreso, es decir, el sujeto, lo que llamamos el sujeto sustancial, que encuentra un límite, ¿no? Que pasa una frontera epocal y entonces, claro, no contamos más con esas coordenadas, no contamos más con ese sujeto. Entonces surgió la pregunta, bueno, ¿cuál es la unidad que actúa? ¿Y por qué la unidad? Bueno, porque frente a la ruptura de ese sujeto sustancial también aparece un escenario de dispersión, de desagregación, donde en todo caso las personas, los dispositivos, se agencian orientados al funcionamiento, al puro funcionamiento, al rendimiento. Y bueno, ese es un camino posible. Nosotros nos preguntamos si hay otro camino posible que no, sin la necesidad de reponer ese sujeto sustancial, que encuentre esa posibilidad del actuar, ¿no? De una unidad actuante. Bueno, y ahí vos hiciste toda una recuperación histórica, digamos, ¿no? Porque en todo caso lo que estamos dando cuenta es de un largo proceso, ¿no? Que da cuenta del modo de autoproducción del mundo, dentro del cual se juegan las tendencias, los horizontes, las rupturas, y bueno, ahora intentamos dar cuenta de otro modo de autoproducción del mundo desde adentro, ¿no? Y, digamos, duelando en todo caso la herencia que todavía llevamos en nuestros cuerpos. Y bueno, y es por eso que vos hiciste un poco esa especie de recuento histórico. Claro, efectivamente, ¿no? Va a ser un poco como esquelético para permitir el puente entre la sesión 2 y la 3 y la 4 del seminario. Sí, en realidad, eh, nuestros contemporáneos están así en permanencia dentro de un deseo de hacer algo y también estamos inundados de una especie de propaganda y una realidad de los posibles tecnológicos, que se puede hacer todo, 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 pero con respecto a lo que hay que hacer, es decir, salvar la vida, salvar la cultura, salvar la gente, ¿verdad? Con respecto a eso, no, nos encontramos en una impotencia total. Yo había citado, ¿no? Un trabajo que habíamos empezado a hacer, que vos también, me parece que participaste en eso, donde yo decía, la frase, no me acuerdo exactamente cómo habíamos escrito, pero era, incapaces de no agir, de no actuar, incapaces de no actuar, los individuos se privan de toda verdadera acción, ¿verdad? Acá nosotros vemos, no es una cuestión de palabras, ¿verdad? Pero el no actuar y una verdadera acción. El no actuar a todos nosotras, nosotres, nosotris, nos evoca
eh, otras latitudes, las latitudes eh, modernas, paramodernas, ¿verdad? Que son no solamente del Oriente Extremo, sino que el no actuar envía una cosa muy particular que hay que comprenderla no como una sabiduría extraña y sobre todo no como no hacer nada, sino que el no actuar quiere decir, es como una especie de prevención o juicio sobre no creerse que porque sos un individuo, en cierta manera, sos un individuo sustancial y sos vos el que actúa, ¿verdad? O sea, todas las culturas lo han dicho, no lo han dicho, pero han más o menos funcionado así, donde los individuos no se percibían como sujetos separados del mundo y que lo miran como un objeto. A nosotros como, digamos, decadentes occidentales, nos parece increíble y toda idea de una reinclusión en un conjunto que está muy de boga, no se habla mucho de eso y por suerte, pero queda como, bueno, ¿qué podrá hacer eso? ¿No? ¿Qué podrá hacer eso de pasar un poco por arriba de mi individualidad sin dejar de existir como individuo, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer ahí una diferencia tomando esta primera hipótesis, incapaces de no actuar, los individuos se privan de toda verdadera acción. Diríamos que el actuar acá sería como todo este funcionamiento súper potencializado por las máquinas, por supuesto, que actúan en todos los sentidos, desarrollan una potencia increíble, pero del más potente al más chiquito de los dispositivos y de las personas, ¿verdad? Vemos que lo que, entre comillas, hay que hacer, o sea, lo que yo pondría al lado de la acción, no se puede, ¿verdad? O sea, si uno toma a Elon Musk o cualquiera de estas porquerías, ¿no? Dice, son muy potentes. Y no, no, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que pueden aplastar el mundo y pueden destruirlo, pero nosotros vemos muy bien que todas estas basuras están pensando que hay que cambiar al ser humano porque si no, no vamos a poder vivir en el mundo destruido, que hay que ir a vivir al planeta Marzo. Cuando uno piensa lo que cuesta como esfuerzo meter un huevón un año fuera de la Tierra en una estación espacial. O sea, todos ellos nos están diciendo muy claramente, esto no va más. O sea, ¿qué quiero decir acá? Lo que quiero decir es de que si nosotros ponemos la acción, cuando decimos el individuo se hace incapaz de participar a toda verdadera acción, la acción la pondríamos del lado de salvar la vida, ¿verdad? Es decir, cómo hacer para frenar la destrucción y hacer que, bueno, que la vida sobre el planeta, la cultura, las especies puedan sobrepasar esta gran extinción que ya está acá, sobrepasar esta destrucción y renacer, que de alguna manera, ¿no? O sea, ya por el momento es como podemos frenar un poco la destrucción y bueno, después qué pasará. Bueno, la acción es esa. La acción es lo que aparece como una necesidad y nosotros como espinosistas y materialistas, nosotros decimos, la libertad es libre el sujeto que actúa de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? O sea que la necesidad. Es lo que Marx va a decir cuando escribe la libertad es el conocimiento de la necesidad y la instrumentación de la posibilidad. O sea que estamos acá totalmente afuera de una visión libre albedrío, occidental, patriarcal, binaria, ¿verdad? El cartesianismo. No, acá estamos afuera de este individuo substancial, como decías recién, Ariel, ¿verdad? O sea, no, Una cosa, ¿no? Vos marcabas el sábado que uno de los bretes, digamos, frente a los que nos encontrábamos es justamente la reproducción de algo muy tentador, que es el esquema occidental según el cual, bueno, si en tantos seres de razón pensamos bien, es decir, claro. pensamos de acuerdo a la razón, entonces las acciones se van a corresponder, digamos, Sí, ¿no? Con no, eso. voy a eso, voy a eso. Simplemente quería empezar por esta diferencia entre el actuar y la acción, ¿verdad? O sea, sin hacer líos semánticos, no es simplemente uso así para... ¿El actuar qué sería? Bueno, para si no lo quiero comparar, uno dice, el actuar sería este pensamiento occidental de que el sujeto es substancial, los individuos son la causa suiza, son los que actúan, ¿verdad? Entonces actúan,
Pero ¿qué pasa? Nosotros no paramos de actuar, no paramos de tener instrumentos para actuar más potentemente, pero la acción que yo identificaba como lo que hay que hacer nos muestra que si la libertad es actuar de acuerdo a la necesidad, el problema es que no somos libres, ni nosotros, ni Pichirucci, ni Elon Musk, porque nadie en este momento está realmente de manera potente, evidente, directa, dándose a esta acción que es la necesidad epocal, ¿verdad? Entonces, para el asunto, ¿qué sería actuar? Bueno, mira, actuar sería en realidad, para comprender esto de una manera un poco simple, no simplista, pero simple, actuar sería como alguien que se está ahogando, ¿viste? Y mete manotazos para todos lados, ¿no? Mete manotazos para todos lados. Y la acción, ¿qué sería? Bueno, la acción sería qué es lo que hay que hacer para salvarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros en este momento la humanidad está en eso, y ahí voy a lo de la razón, ¿verdad? La humanidad está en eso de que hemos perdido el norte, ¿verdad? Hemos perdido el sentido, no se sabe más cómo hacer para responder al desafío de esta acción, ¿verdad? Y nos las pasamos haciendo cualquier cosa. Bueno, efectivamente es como la idea de los manotazos del ahogado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hemos perdido? Lo que hemos perdido es, entre otras cosas, ¿no? Es esta idea de que la humanidad se propuso como sujeto sustancial, lo que decías vos recién, ¿verdad? Esto empieza hace muy poco tiempo dentro de la historia de la humanidad, empieza apenas poco tiempo después del año 1000, ¿verdad? Cuando de repente va a haber un cambio de quién actúa, de los dioses al ser humano, ¿verdad? Yo el sábado daba el ejemplo de el amor, ¿verdad? El amor en Occidente, ¿no? Ese libro de Arguello, y que también con Dardo Escavino habíamos escrito un libro sobre la pasión amorosa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en Abelardo y Eloísa, en el amor occidental, se ve muy claramente este pasaje de posta, ¿no? Como en la carrera de posta, ¿no? O sea, de los dioses, de la autoridad de la iglesia, de la autoridad del señor feudal, que decidía quién se casa con quién, pasamos al amor cortés, al amor pasión, donde de repente un individuo dice, yo elijo con quién me meto. Esto que a nosotros nos parece decir, y bueno, ¿qué? Bueno, eso fue una revolución mayor que hablaba de otras revoluciones, por supuesto, ¿no? Que después va a ser Descartes cuando dice tenemos que poder pensar por nosotros mismos, nuestra cabeza, etcétera, etcétera. La revolución del amor en Occidente como una de las fuentes de producción del Occidente es de repente oponerse a que la causa sui, o sea, el sujeto sustancial que actúa, no son más los dioses, no es más Dios. Dios, el Vaticano, el señor feudal, mi amo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un ejemplo que ahora estamos viviendo algo así. Estamos viviendo un momento donde de repente el paradigma de lo que ordenaba el mundo, pero no es una cuestión de relato nada más, de narración, ¿verdad? Es un modo de autoproducción del mundo. Acá hablamos de cómo eso se habla, pero esos son modos de producción. En ese momento el paradigma de quién tiene la telecomanda, ¿no? Pasa de Dios al hombre. Y el hombre dice, no, yo no acepto más la autoridad. Por eso es tan revolucionario el amor en Occidente. Porque dice, no, yo soy el motor de mi amor, yo soy el motor de mi pensamiento, yo, ¿verdad? Este yo conoce un inicio, un apogeo en la época de Galileo, Descartes, Newton, y una lenta agotamiento, ¿verdad? O sea, que es, de nuestro punto de vista fenomenológico y de la filosofía del organismo, el sábado yo precisé un poco cuáles son, con Ariel, con los otros compañeros, cuál es nuestra más o menos, dónde nos situamos en un mapa, digamos, ¿no? Dentro de nuestra posición fenomenológica de una filosofía del organismo, una época nace, emerge, se desarrolla y también a veces se agota, pero esto con mezclas, no es así, no es matemático. ¿Qué pasa? El hombre de la modernidad, si se cree sujeto de su vida, tiene que ver mucho con la relación con la razón. Esto nosotros lo vemos desde los orígenes del Occidente, ya en Aristóteles, ¿no? Que va a definir al hombre como el ser racional, el animal racional.
Nosotros decimos, con Whitehead, nosotros decimos, los seres humanos a veces son racionales, pero no podemos más definirlos como racionales. No nos olvidemos que Galileo va a decir, para conocer hay que abandonar las sensaciones. Para conocer hay que abandonar las sensaciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que durante una cierta cantidad de siglos, la razón identificaba el dispositivo humanista, el humano, antropocéntrico, que decía, quien piensa bien, piensa el bien. Esta convergencia fue fundamental para estructurar la modernidad y también fue el talón de Aquiles, la bomba que la destruyó, porque efectivamente quien piensa bien, piensa el bien, va desde el papito y mamita que le dicen, pero pensá lo que haces, querido, ¿verdad? Hasta, bueno, Descartes, todo, o sea, quien piensa bien, piensa el bien. Bueno, esta convergencia entre usar bien la razón y un bien, eso se explotó, ¿verdad? Entonces, Deleuze, en Diferencia y Repetición, él dice, nos hemos emancipado de Dios, nos hemos emancipado del rey para caer en la peor de las tiranías, la tiranía de la razón. ¿Por qué dice? Porque este tirano, la razón, esta tirana, la razón, nos hace creer que obedeciéndola somos libres, ¿verdad? Y ahí es lo que yo decía, si en el apogeo de la modernidad Galileo dice que para conocer las leyes de la naturaleza, la materia universal, y dominar, como decía Descartes, ser amo y poseedor, hace falta utilizar la razón y olvidar los sentimientos, las sensaciones. Perdón. Hoy estamos, ya es el día siguiente, hoy vemos que la razón ha producido monstruos, ¿verdad? O sea, a la Alemania nazi, con toda su grande filosofía racional, produjo Auschwitz, ¿verdad? La ciencia americana produjo Hiroshima y la racionalidad soviética produjo el Gulag, ¿verdad? O sea que hay un luto imposible con respecto a esta razón. En ese momento, es lo que vos me habías empezado a decir el sábado, en ese momento lo que va a aparecer de manera increíble como una suerte de dramaturgia, de la misma manera que nosotros decimos, bueno, pero si los dioses no dirigen más el mundo, pero qué angustia, ¿quién lo dirige? ¿No? ¿Qué es lo que dirige? ¿Qué es lo que es libre? ¿No? En ese momento aparece eso, dice, bueno, pero como si la humanidad no, no dirigía, no es el antropocentrismo se cae, ¿qué es lo que orienta? ¿Verdad? Un pequeño, claro, por supuesto, lo que se va a presentar como candidato que ya ganó es esta consubstancialidad entre la más alta tecnología y el neoliberalismo. Había un punto que yo escribí para hablar de esta crisis, ¿no? También para dar elementos un poco antropológicos de pensar. Es cierto que, ¿cuál es la diferencia entre la razón y, por ejemplo, las sociedades no modernas, ¿no? Entonces yo hablaba del sacrificio. Hablaba del sacrificio porque evocaba una charla que había tenido, ¿no? Donde una señora, una psicóloga me decía, es increíble porque yo hablo con gente del pueblo, que la están pasando mal, y cuando les digo, pero mirá lo que hace Milei, ellos me dicen, pero es necesario. Yo decía que es muy interesante esta cuestión de es necesario, porque es necesario, evoca el sentimiento asegurante, tranquilizante del sacrificio. El sacrificio era el modo de negociar con los dioses, la fuerza de la naturaleza, donde lo que incorpora la cultura sacrificial es que la negatividad es absolutamente no disolvible, ¿verdad? O sea, no se puede evitar la negatividad. Y entonces, como el sacrificio es un poco de puesta en escena de la negociación donde el humano no se siente ni en el centro de nada, sino que hace parte de un todo. Yo decía, bueno, la modernidad llega con su razón y dice que vos matás un gallo para que no llueva, jajaja, ja, ja, matás un gallo porque no llueva. Y entonces la razón aparece y dice, no, mira, vos matás gallos y sigue lloviendo. Muy bien. Pero lo que yo evocaba el sábado es que de la misma manera que la racionalidad humanista
muestra que cuando matás gallos no modifica la lluvia, y la racionalidad occidental llevó racionalmente al borde de la destrucción total del ecosistema, de la humanidad, de todo, con la crisis del antropoceno, ¿verdad? O sea, yo ponía un poco en paralelo las dos impotencias, ¿verdad? Una impotencia que queda orgánica, una impotencia que queda orgánica es un modo de negociar con la negatividad, en cambio la otra impotencia, que es la impotencia hacia la acción, por eso buscaba la cuestión de la acción, ¿verdad? Que dice, ustedes pueden actuar, en el sentido del actuar como lo critica el Oriente, ¿verdad? Ustedes pueden actuar, hacer un montón de cosas, hacer, pero la acción no pueden hacerla, ¿verdad? Bueno, era un poco eso lo que, toda una parte era con respecto a esto, ¿no? O sea, porque es la cuestión que vos evocabas al principio el sábado, que es, nosotros lo que decimos es que es cierto que en esta crisis mayor, lo que aparece como nueva tierra firme es la alta tecnología que hace, nosotros decimos, bueno, pero existe una contradicción, una rivalidad posible, que es que es de disputarle al neoliberalismo y a la tecnología, diciendo, no, la tierra firme nuestra es una tierra, es lo que nosotros vamos a avanzar a lo largo de todo el año, como el concepto de una ontología situacional, ¿verdad? De situación. Ahí aparecía entonces la situación como la posibilidad de esa unidad actuante, causa sui, en el sentido de que no es determinada exteriormente, que no se ordena por un valor trascendente y al mismo tiempo guarda la singularidad, ¿no? Que es lo que la tecnología en todo caso aplasta o deconstruye, ¿no? O destruye. Entonces, por un lado decíamos, bueno, eh, lo que aparecía, me parece, como las pistas así hacia adelante, ¿no? En el seminario era, por un lado, la noción de situación, es decir, la situación es lo que actúa, pero eso supone al mismo tiempo reubicarnos como participantes, ya no como el Claro, sujeto causa sui, el individuo como causa sui. Y por otro lado, una ontología del devenir, ¿no? Es claro. decir, bueno, Esos el son, cambio que guarda algo de lo mismo, algo que se quede, que se queja, como el poema que citas siempre de Borges. claro. Claro, por supuesto. O sea, está por un lado está el hecho de que en la ontología, que fuera ontología del occidente, que fuera ontología sustancialista, de parmideniana, ¿no? De repente lo que aparece como, no superación, porque no se trata de superación, pero un cambio de paradigma, ¿no? No hay una aufebum, no hay una superación, hay un cambio de paradigma que no aplasta lo otro se regionaliza, para decir así. Te voy a explicar un poco lo de la regionalización, pero digamos que lo que aparece es efectivamente una ontología del devenir, ¿no? Donde no hay un yo profundo que le pasan cosas como accidentes, sino que hay un permanente autoproducirse, ¿verdad? Una permanente autoproducirse. Bueno, es eso, ¿no? O sea, lo que desarrollamos mucho el sábado, la cuestión de cuál es la diferencia entre considerar que lo que vivo es un accidente y que yo podría estar en otro lado, que todo esto es un mambo que no tiene nada que ver con mi yo profundo, o efectivamente el hecho de decir yo soy una forma de la época, para decirlo ¿verdad? O sea, así, ¿no? Yo soy una forma de la época, lo cual no elimina ni la singularidad de una persona, de un grupo de personas, etcétera, porque la unidad orgánica es de geometría variable, ¿verdad? O sea, puede ser una persona, un ecosistema. Mm. No elimina esa singularidad, pero simplemente va a definir esa singularidad como un pliegue, un pliegue del mundo. O sea, el mundo, yo citaba, o sea, un poco Leibniz, a pesar de todo lo que nos puede separar de Leibniz de repente, pero citaba Leibniz con su monadología, donde el mundo está incluido en cada situación, en cada mónada, sin que haya un mundo que incluya a todos. Claro que del mismo modo que en una situación que se compone de elementos, de vectores, el todo está en cada vector y no existe un todo aparte, un todo separado, que de algún modo la Claro, razón es una forma, es un dispositivo de separación, ¿no?
claro, Y acá, bueno, de lo que se trata es justamente de poder encontrar ese tipo de unidad que es dinámica, es decir, que no es una ontología, digamos, de la fijeza, que no hay un ser profundo, como decías vos, al que le pasan las cosas que podrían no pasarle, sino que se constituye por lo que le pasa, digamos, ¿no? Es decir, la famosa frase de Sartre de la existencia precediendo a la claro, esencia, ¿no? Es decir, nos claro, constituye lo que nos pasa, pero al mismo tiempo no nos disuelve lo que nos pasa, sino que claro. hay un estilo de cambio, un estilo de transformación que sería la Exactamente, singularidad. exactamente. Como lo que define Merleau-Ponty, o sea, lo que nos define es un estilo de cambiar. Y es un poco lo que yo describía, pero bueno, no podemos todo describir, digamos que estos son las pistas para que un poco se unan los vagones, pero lo que describí era un poco también esta idea de que, bueno, no, si el Occidente guardaba la mismidad de un ser por el hecho de quedarse que algo que es lo mismo, de un punto de vista de la ontología del devenir, claro, como decís, o sea, lo que nos define es un estilo de cambiar. Y ahí apareció un punto que de todas maneras vamos a volver, que es los dos puntos de vista sobre la libertad. O sea, si la libertad es que un ser que está ahí en algún momento elige entre varios posibles, o si la libertad corresponde a causas eficientes, o sea que la libertad es algo que te empuja, ¿no? Y ahí yo daba ejemplos donde yo lo que decía era que nos damos cuenta en el après-coup, en el después, nos damos cuenta eh, quién somos un poco, ¿verdad? Yo daba ejemplos durante la dictadura, otros ejemplos donde efectivamente el gesto, el actuar, ¿no? eh, precede a la conciencia. Entonces hay toda una discusión en neurofisiología si es cierto que el gesto precede, pero esas son discusiones que no necesitamos de una prueba electroencefalográmica o no nos hace falta ver el cerebro para saber que efectivamente la conciencia es una dimensión, es un vector del conjunto de vectores que nos constituye, ¿verdad? Entonces, claro, es ahí donde nosotros no necesitamos una prueba científica para decir que efectivamente es este conjunto que con sus tropismos, sus deseos, sus imaginarios, sus miedos, su historia, ¿no? Actúa, ¿no? Y es solamente después que decimos, pero yo soy capaz de esto, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, que no se pueda modificar, pero digamos que justamente criticaba a Badiou, ¿no? Que continúa a decir cartesianamente que la política es bajo condición de la conciencia, ¿no? Y nosotros decimos, no, la verdad que eh, la política o el hecho político es mucho más múltiple y profundo de la conciencia, porque si no, a la vez no se entiende nada de los fenómenos populistas, de los fenómenos fascistas, de los fenómenos de masas, no se entiende nada porque siempre nos quedamos con esta unidimensionalidad cartesiana que quiere que en algún momento 2 más 2 sea 4 y que esto dirija la cosa. Es tragicómico porque Badiou fue amigo de Pol Pot, lo conoció a París, defendió a Pol Pot, y Pol Pot fueron 2 millones de personas matadas en un genocidio terrible, porque efectivamente, bueno, cuando vos tratás de dirigir una revolución con principios matemáticos muy conscientes, uno dice, bueno, menos mal que Badiou se quedó siendo profesor acá y que no gobernó ningún país, porque su amigo Pol Pot, que trató de gobernar racionalmente, bueno, entonces, bueno, esas son un poco la... Eso sería como actuar demasiado, ¿no? Es decir, está el no Es como actuar. actuar, claro, por ¿No? supuesto, porque lo que pasa es que es negar, Pol Pot es el ejemplo mayor. Badiou, de manera, bueno, en el patio de recreo, ¿viste? Está jugando como un francesito y chao. Pero Pol Pot, cuando él realmente dirige un país, de repente él actúa. ¿Qué quiere decir que actúa? Justamente que él trata de ordenar la situación, él trata de hacer con escuadra y compás las cosas. Entonces llega, por ejemplo, el momento donde toda la gente que tenía marca de lentes, podían ser intelectuales, había que matarlos, vació las ciudades. Pol Pot, es muy interesante estudiar Pol Pot, porque claro, efectivamente, cuando Badiou tiene teorías matemáticas, aritméticas para explicar por qué los pelos crecen, uno dice, bueno,
pero Pol Pot lo hizo en un país y fueron 2 millones de asesinatos, ¿verdad? Y un país destruido, que es efectivamente la idea occidental de yo puedo orientar la realidad. O Exacto. sea, Pol Ahí Pot es está, Descartes. se nos está terminando. Yo diría que hoy, en todo caso, esa hiperracionalidad está del lado de la inteligencia artificial, de los procesos Exactamente, por algorítmicos eso, que vamos a seguir trabajando en el seminario, ¿no? absolutamente. Bueno, Buenísimo. Nos bueno, vemos el escuché, siguiente. entonces está bien, sí, ¿no? Está perfecto. Chau, chau.